Vamos a presentar una iniciativa la próxima semana encaminada a solicitar del Gobierno de España una modificación de la ley, en primer lugar del artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los políticos el privilegio de declarar por escrito. Eso hoy es intolerable. Eso hoy no se entiende. Que yo, que vivo en el primero de un bloque de pisos, porque he sido presidente de una comunidad, si un juez me llama a declarar, lo puedo hacer por escrito y, por tanto, no me pueden repreguntar. Y el vecino del tercero, por ser un ciudadano que no ha sido presidente de la comunidad, tenga que ir a declarar y le puedan repreguntar, eso es intolerable. No haría ni falta siquiera modificar el 412 del Código Penal. No haría ni falta siquiera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobraría con que nos pusiéramos de acuerdo los políticos en no hacer uso de ese privilegio. Pero como ocurre luego que cuando el privilegio está, la gente hace uso de él, lo mejor es eliminarlo. Y en esto yo creo que hay una absoluta unanimidad en la sociedad española. Porque genera escándalo el que haya una casta privilegiada que tiene derecho en relación con las leyes penales distintas en función de haber sido o no haber sido un determinado cargo público. Y eso no se entiende ni lo va a entender nunca nadie. Y idem para los indultos. Yo no tengo nada en contra del expresidente balear Jaume Matas, nada en contra. Estoy absolutamente en contra con que haya indultos para políticos que se hayan enriquecido en el ejercicio de su función pública, que se hayan corrompido, absolutamente en contra de los indultos. Eso es también intolerable. Y no sé a qué estamos esperando para transmitirle un poquito de esperanza a la ciudadanía de que esto de la regeneración política va en serio. Porque si no, no se lo va a creer nadie. ¿Cómo le explico yo en el ascensor de mi casa al del tercero que él tiene que declarar en presencia judicial y yo lo puedo hacer por escrito? ¿Cómo se lo explico? Los ciudadanos no nos eligieron para tener privilegios. Los ciudadanos nos eligieron para servirles.